Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, hoy empezamos con un día algo lluvioso. La verdad es que a mí estos días para alergia, la verdad es que me matan, me matan completamente. Pero bueno, también quería empezar comentando que ya he terminado la última temporada de La Casa de Papel. A ver que me pongo por aquí el micrófono, vale. Sinceramente tengo que decir que me parece de las mejores temporadas que he visto de esta serie, sobre todo porque la tercera me parecía muy copy-paste, pero demasiado copy-paste de la primera. La primera y la segunda están bien, o sea, creo que era un principio y un final, incluso una serie casi a lo mejor pensada para esas dos temporadas. La tercera y la cuarta me atrevería a decir que es muy parecida, es que es exactamente volver otra vez a decir, bueno, hemos hecho la primera y la segunda, ha funcionado, bueno, vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Y prácticamente es algo así. Pero la cuarta le da un toque el cual pues no lo tenía hasta entonces esta serie, ¿no? Un toque, algo que te da sorpresa, ¿no? Cosas que te un poco inesperadas y que por lo menos a mí me ha gustado porque durante toda la serie no has tenido ese factor sorpresa, ¿no? Y en esta última temporada me ha gustado bastante e incluso está bien porque lo bueno que al no tenerlo durante las 3 temporadas anteriores es como que aún es más sorpresa, ¿no? En plan de, ¿what? No esperaba esto para absolutamente nada, ¿no? Y está realmente bien, o sea que si no lo habéis visto, echarle un vistazo porque creo que merece muchísimo la pena. Bueno, también quería comentaros que para aquellos que me sigáis en prácticamente todas las plataformas, pues también tengo una nueva página web que es chollos4u, chollos4u.com, en el cual, pues bueno, es lo mismo que teníais en Telegram, pues ahora también lo tenéis disponible en web, ya que hay mucha gente pues que, no sé, pues prefiere eso antes que tener en Telegram. Aún así, como os decía, todo va sincronizado y aunque me sigáis en Telegram como @chollos4u, también vais a poderlo hacer por la web. Yo siempre aconsejo, porque hay mucha gente que a lo mejor lo comparto, ve la oferta después de X horas y me dice, tal, es que ya no funciona. Y digo, ya, es que estas ofertas muchas veces pasa esto, ¿no? Que lo comparto, a lo mejor son 9 ventas y una vez que se han hecho las 9 ventas pues se acaba el cupón, y por eso también es bastante importante estar ahí un poco atento, ¿no? Sobre todo si estáis interesados. Y nada, echar un vistazo a una web bastante minimalista, el cual pues va a lo que va y creo que hace su función, o sea que creo que os va a gustar, así que echarle un vistazo y ya me contáis. Y bueno, sobre todo quería dar las impresiones finales de lo que es el PC que he montado, que es un PC bastante barato, que como pongo en el título va desde los 150 euros. ¿Por qué desde? Porque obviamente en el tema de PCs, pues la mayoría de las personas, pues cuando cambian de un PC hay muchos componentes que los reutilizan, ¿no? O sea, tú no vas, o normalmente no se cambia un PC al 100%. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú tienes una fuente de alimentación que está bien y que te da la potencia suficiente y que te daría la potencia suficiente para el próximo PC, pues ¿para qué te vas a comprar otra fuente de alimentación? Pues reutilizas la fuente de alimentación que ya tenías antes, ¿no? Al igual que los disipadores, la caja, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos componentes que no se llegan a reutilizar. Por eso pongo que es desde X, que es lo mínimo que te puede costar. Y bueno, que en realidad yo lo que me he gastado han sido 200 euros, que tampoco que sea una brutalidad, por lo que está realmente bien. ¿Qué interesante tiene este PC? Bueno, empiezo diciendo de que estos PCs montan los Intel Xeon, los que iban destinados a servidores, bueno, los que se utilizan en servidores, pero que actualmente pues se está utilizando para esto, porque tiene un rendimiento brutal. O sea, estos Xeon es un rendimiento bastante increíble, a la altura de los procesadores de hoy en día de gama alta y casi por 10 veces menos de precio. Y me diréis, ¿y por qué esto no se ha hecho antes, no? Bueno, pues sobre todo antes el hándicap no venía por el procesador, porque los procesadores a lo mejor tampoco eran tan caros, ya que son procesadores a lo mejor de hace 10 años, pero el hándicap venía por el tema de la placa base. La placa base de servidor son bastante caras,
ya que suelen ser placas bastante completas, con varios slots, y entonces suelen ser bastante caras. ¿Qué pasa? Que sí, a lo mejor todo rabas por el tema del procesador, pero ya te costaba 300 y pico euros la placa base y dices, hostia, o sea, no. Con ese precio ya puedo comprar una placa base de ahora y un procesador actual que tenga un rendimiento similar. Y quieras o no, cuando tienes dos cosas que en potencia son similares, pues siempre es mejor comprar la actual por tema de actualizaciones, pues en tema de drivers, en temas de tecnologías, de optimizaciones, nuevas arquitecturas, etcétera, ¿no? Pero claro, es que lo bueno que han hecho los chinos, que es que los chinos para todo esto son muy muy buenos, dijeron, hostia, ¿qué pasa? ¿Que está el problema ese? Pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer placas bases, las cuales van a funcionar con estos Intel Xeon antiguos, y así han hecho placas mini ATX que son pequeñitas, la verdad es que nada, a lo mejor coges la placa y son como el tamaño de la palma de tu mano así estirada, son bastante pequeñitas y están muy bien por el mero hecho de decir eso, de que puede llegar a acoplar estos nuevos Intel Xeon. Pues hay de todo tipo. Yo la verdad es que el pack que compré era un pack bastante, por decirlo así, cogí más o menos el procesador que tenía un rendimiento el cual más o menos no te iba a hacer cuello de botella la gráfica por el procesador, sino que seguramente sería un poco al revés. ¿Qué me refiero? Porque muchas veces, o sea, ya sabéis que los juegos, no, depende mucho del juego, hay veces que tiran más de gráfica y tiran más de procesador. Entonces yo cogí un procesador el cual en el peor de los casos pues diese, vamos, a lo mejor no llegue al 100% y haga cuello de botella, ¿no? Sino que, o sea, que llegue al límite del procesador y aunque la gráfica pueda dar más, no dé. No, en este caso con este procesador creo que es más que suficiente para la gran mayoría de los casos. Hay procesadores más potentes de Intel Xeon, está la gama X que es aún más potente, y después también dentro de la gama E también hay más potentes, pero también obviamente valen más caros, ¿no? Entonces, relación calidad-precio, creo que este que os puse aquí, que ahora no me acuerdo el modelo exacto, era de lo mejor de lo mejor. O sea, en calidad-precio, como os decía, también hay más baratos, y los precios pues van a mejor desde los 10 euros de procesador hasta los 70 euros de procesador, ya un poco lo que vosotros queréis gastar. Los precios son abrumadores porque sinceramente si te coges procesadores actuales con un rendimiento similar, pues se te irían ya a los 200 euros o así, ¿no? O sea que estamos hablando de que son muchísimo más baratos. Y en concreto el pack que te viene con memoria RAM, que también es muy importante porque estas memorias RAM también son de servidores, también a lo mejor un poco complicadas de encontrar. Y con estos packs lo bueno, sobre todo yo aconsejo comprar un pack antes que comprar las piezas aparte, porque a lo mejor la diferencia de precio no es que sea gran cosa, a lo mejor te puedes ahorrar 10 euros, o sea, no es que digas, hostia, que me va a salir, pues yo que sé, un 30%, un 40% más caro por coger el pack. No, o sea, más o menos está casi ahí de si lo coges por separado, ¿no? Entonces yo aconsejo coger el pack por el tema de que no os vais a equivocar a la hora de elegir los componentes, porque ya vienen preconfigurados y ya es el vendedor el que os lo manda. Sobre todo encima ellos también lo testean y ven que funciona todo correctamente. Os lo digo porque he visto en foros que hay gente que a lo mejor ha comprado una placa base, se ha equivocado con las RAMs y tal, y después no le funcionaban del todo bien o no le funcionaban directamente, y entonces pues han tenido que gastarse más dinero, después vender estas, porque claro, porque a lo mejor tú te equivoques en la compra, no te van a devolver el dinero, no te entra dentro de la garantía, y más en China, que a lo mejor lo puedes devolver, pero lo que es el envío pues te cuesta casi lo mismo que lo que te ha costado la RAM, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo aconsejo que cojáis estos packs, los cuales te vienen pues todo montado, lo que es la placa, la RAM y el procesador, y así pues os curáis un poco de espanto en ese aspecto. Lo que también hice un poco locura, dije, o sea, también quería probar, ¿no? Y también sabía que eran procesadores que eran arquitecturas antiguas, por lo que la optimización de ellos eran peor que los actuales, obviamente, y que se iban a calentar más. Pero bueno, dije, voy a probar a ver, con diferentes disipadores, ya que tenía dos disipadores en mi casa. Y primero lo encendí sin disipador.
que me dice, hostia Alberto, pero ¿cómo coño haces eso? Sí, lo sé, no por nada, sino porque esto muchas veces cuando son procesadores que no son muy potentes, por lo menos te deja encenderlo, que se vea la pantalla de Windows y después se apague, ¿no? Vale, pero es que en este caso no, en este caso cogía tanta temperatura que era como iba a entrar en la BIOS, ¡pam!, ya se había apagado. O sea, era algo brutal. Entonces yo cuando vi esto dije, vale, son procesadores que parece que son calentitos. Por lo tanto, utilicé un disipador pequeño, bastante pequeño. Era también para saber hasta qué punto teníamos que invertir mucho en un disipador o podemos tener cualquier disipador. En este caso cogí un disipador bastante antiguo que tenía de un ordenador bastante viejo, que era una castaña que te cagas, pero dije, bueno, voy a probar. Exacto, lo puse, nada, encendí un poco, pero enseguida, pum, también se volvió a apagar por el tema de las temperaturas. Y entonces ya le puse un disipador decente, que era un Cooler Master que también tenía por aquí de otro precio que tenía, y ya era un disipador bastante más grande. Bueno, tampoco es un disipador que te cueste 100 euros, pero es un disipador que creo que está sobre 20-30 euros en Amazon o así, que vamos, es más que suficiente. Lo probé con este y en este caso sí, aquí no hubo ningún tipo de problema. O sea, tampoco hace falta que os montéis una refrigeración líquida para utilizar este PC, pero bueno, que sepáis que vais a tener que meterle un procesador, un disipador que esté medio que no. Una vez montado, la verdad es que es bastante sencillo. Incluso hay mucha gente que me pregunta en plan de, hostia tal, es que claro, me tengo que montar el PC, ¿no? Y mira, os lo digo, animaros, o sea, si nunca habéis montado un PC, animaros y montarlo, porque ya os digo que está pensado para tontos. O sea, me refiero que no os podéis casi equivocar. Casi todas las clavijas suelen tener una posición o suelen tener algo que delimita para que no la enchufes en otro sitio. Entonces o no la puedes enchufar, pero no la puedes enchufar mal. O sea, es muy raro que te vayas a cargar el ordenador. Así que vamos, es muy sencillo. Entonces lo único que puede pasar, pues que encendáis, no se encienda, o te dé un error porque a lo mejor tengas mal puestas las RAMs o tengas mal puesto una cosa, pero no os vaya a cargar el ordenador ni mucho menos. Entonces yo le aconsejo de que lo hagáis. Encima también a mí todas estas cosillas me gustan porque es una experiencia bastante bonita, aparte de aprender a montar un PC, que creo que también es interesante. No sé, es como montar un Lego, ¿no? O sea, que te den las piezas, los montas y yo que sé, es una experiencia que está chula. Entonces yo os animo a que le echéis un vistazo, que vais a perder una tarde, o sea, no vais a perder mucho más, yo os lo digo, y encima en internet tenéis 200.000 tutoriales de cómo montar un PC, o sea que no creo que tengáis ningún tipo de problema en ese aspecto, pero ya os lo digo, o sea, es lógica pura, porque es que no, o sea, si no va a entrar el conector, entonces es muy raro que os equivoquéis. Y la verdad es que lo que sí que vais a tener parte positiva es que os vais a ahorrar muchísima pasta, porque es que la diferencia de precio de un ordenador por piezas a un ordenador premontado es brutal, o sea, es que es brutal. E incluso en PC Componente y todo eso te cuesta como 50 euros que te lo monten, que dentro de lo que cabe dices, bueno, vale, no está mal, te lo montan y pero ya os lo digo, o sea, una vez que lo hagáis, digáis, hostia, o sea, es que no me gastaría 50 euros para que me lo monte, porque es que después cuando lo haces es que dices, joder, qué gilipollez, ¿no? Es que es bastante fácil. Así que, como os decía, os animo, vamos, desde aquí a que lo hagáis y que os montéis el PC. También, como os dije, reutilicé bastantes cosas. La fuente de alimentación también utilicé una fuente de alimentación que tenía por aquí también del otro PC. En la caja igual, la caja tenía una caja ATX, o sea que era bastante más grande, pero bueno, como lo bueno de las placas normalizadas es que mientras que no sea más grande, me refiero, si tú coges una mini ATX y le metes una ATX, pues obviamente puede ser que no te quepa la caja, porque la placa es más grande, ¿no? Entonces es un poco lógica, pero si tienes una ATX y le metes una mini ATX, que es más pequeña, lo que son, es como que tiene agujeros en común, y entonces pues sí que te valdría. En este caso me valió, me sobraba caja por todos los sitios, pero ahí está, o sea, valía y no hubo ningún tipo de problema, por lo que también le puse una caja bastante antigua que tenía por aquí, pero bueno, era para lo que era, para hacer las pruebas, y funcionaba. Así que una vez montado, pues lo único que hice fue, bueno, también la gráfica, importante, bastante importante,
Para ello también utilicé una RX 400 de AMD, una gráfica que rinde muy bien, o sea, sinceramente rinde bastante bien, pero sí que tengo que decir que a lo mejor para muchos es mejor que invirtáis un poquito más en Nvidia, sobre todo por el tema de los drivers. O sea, a mí me ha dado un poco de problemas esta gráfica respecto a los drivers, ya que no sé qué coño ha hecho AMD que con las últimas actualizaciones de esta gráfica, o sea, petaba, no mostraba imagen y tuve que meterme en modo seguro, quitar el driver, instalar el driver de hace como 2 años o así, que era el único que funcionaba bien. Tuve que leer varios foros para ver qué pasaba con la gráfica, pero era eso, era el tema del driver, pero bueno, la gráfica funciona bien, o sea, ahí está. Lo único que hay que tener en cuenta que no instalé el último driver, que puede ser que ahora vayan mal, que a lo mejor el mes que viene, yo que sé, actualizan y vaya bien, pero bueno, que sepáis que si compráis esta, pues puede ser que os dé este tipo de problema. Y como decía, el tema de Nvidia, pues no es que vayáis a tener un rendimiento mucho mayor, porque incluso en igualdad de precios, que ahí siempre sueles tener mejor rendimiento en AMD, pero no vais a tener este tipo de problema, porque en tema de drivers y optimizaciones en juegos y tal, Nvidia es como Intel, ¿no? O sea, siempre ha sido casi el estándar, por decir así, en componentes, y entonces pues si yo soy una desarrolladora de videojuegos, pues obviamente primero tengo que hacer que funcione bien para Nvidia y después ya si eso hago que funcione bien para AMD, pero principalmente tengo que hacer que funcione bien para Nvidia porque es la que mayor cuota de mercado tiene, ¿no? Yo, como dije, a mí esta gráfica me costó sobre unos 70 euros aproximadamente. Estos son componentes que obviamente son de segunda mano, o sea, o bien se ha utilizado en servidores como estos procesadores, o bien se han utilizado para minar las gráficas que compréis en AliExpress, que veáis que son mucho más baratas y tal. Pues suele ser por eso, suele ser porque se han utilizado para minar y entonces pues en ese aspecto es más barato y tal. Pero también podéis encontrar gráficas en Wallapop. Creo que sobre todo el mercado de segunda mano de PC en Wallapop está caído, o sea, podéis encontrar realmente cosas a un precio increíble. Incluso vosotros en los comentarios de YouTube, no sé qué persona me comentó en plan de tal, sí, pues mira, incluso en Wallapop puedes encontrar PCs con estos Intel Xeon bastante bien de precio y tal. Y es que, como decía, el tema de la segunda mano en PC está realmente bien, o sea, yo lo aconsejo bastante. Y sobre todo porque no es como los móviles, ¿no? Porque a lo mejor las personas ya no buscan tanto un PC y a lo mejor comprar, no por nada, sino porque a lo mejor una persona que diga, hostia, no voy a comprar una gráfica de hace 4 o 5 años, pues me compro la nueva, ¿no? Y casi siempre cuando se compran un PC suelen ser PCs nuevos. El mercado de segunda mano de PC está un poco jodidillo. Pero bueno, jodidillo para vender, pero para comprar está de puta madre, porque claro, los precios han bajado mucho porque no hay demanda, y entonces pues también puede ser una muy buena opción. Encima, si regateáis, si aún no sale más barato, pues podéis encontrar chollos brutales, ¿no? Brutales. Así que también echarle un vistazo, como os decía, porque a lo mejor podéis encontrar gráficas que estén bastante bien a un precio muy, muy bueno. Bueno, esta RX 400 cuenta con 4 GB de y el rendimiento es realmente sorprendente, el rendimiento del pack en sí, ¿no? O sea, tan sorprendente que llega a mover juegos de última generación y bastante bien. O sea, estamos hablando de un Battlefield 5, o sea, uno de los juegos más exigentes de la actualidad, y te lo mueve en gráficos incluso altos, te lo puede mover perfectamente, pero para que tenga una fluidez decente yo lo puse en medio ya corría, creo que entre 50 y 60 FPS, o sea, te da más FPS que una consola, y se movería pero que muy bien. O sea, estamos partiendo de que las consolas que hay siempre suelen tener gráficos básicos, o sea, en bajo. Es como si tú ahora coges este PC, le metes todo los gráficos en bajo y aún te sacaría más FPS que una consola. O sea, es increíble, ¿no? Y sobre todo por el precio. Pues como decía, el Battlefield 5 en medio iba de puta madre. Por ejemplo, después también puse el Star Wars Jedi of Fallen, que es, vamos, uno de los últimos juegos que han salido. Lo malo de estos juegos al salir ahora es que muchas veces tardan como un año en optimizarse bien y tal, pero bueno, ahí estaba, lo corría, incluso en gráficos medios, creo que rondaba entre 30 a 40 FPS, que ya era decente, ¿no? O sea, bueno, decente, era jugable, por decirlo así.
Pero aún así yo aconsejaba meterlo en bajo ya sí que te metía entre 40 a 50 FPS, que ya está bastante decente y era bastante jugable el juego, y era de los juegos más exigentes que he probado ahora. Pues probé el Fortnite, que bueno, es uno de los juegos que vamos, me preguntáis siempre que hago cualquier eso, qué tal rinde el Fortnite, o sea, es como el juego estándar. Y bueno, Fortnite no vais a tener ningún tipo de problema, o sea, lo corre incluso con todo en ultra, no sé si lo ponéis como épico y tal. Y vamos, lo corre bastante bien. Yo aún así, en vez de ponerlo en épico, lo puse en alto, que es un poquito menos, y ya te sacaba, creo que más de 60 FPS, o sea que está bastante mejor. Y después el otro juego que también es bastante popular es el CSGO, el Counter Strike. Pero bueno, este CSGO, pues aquí sí que no hay problema. O sea, es que el CSGO, la verdad es que no es que es un juego que necesite muchos requisitos, y este corría incluso a más de 200 FPS, o sea, que imaginaros. O sea, yo, vamos, sobra por completo, incluso lo puse en 4K, y en 4K, con todo en alto, iba como a 140 FPS o así, o sea, era una locura. No sé, en ese aspecto no vais a tener ningún tipo de problema en mover los últimos juegos. Sí que obviamente un Star Wars Jedi of Fallen en Ultra y tal, no, pero creo que también es lógico por el precio que tiene. Es que estamos hablando de que yo para mover eso invertí en un ordenador de 1.400 euros, que sí, que pon que sean 800, pero bueno, son 4 veces más de precio que este, ¿no? O sea, es que me parece increíble. Y la gran mayoría de las personas lo que quieren es jugar, y no, a lo mejor tampoco le dan tanta importancia, y lo que sí que le dan más importancia es al tema del precio, que creo que es lo interesante de este ordenador. Aún así, aún me queda por hacer más pruebas, ya que quiero probarlo también en más condiciones, no solamente en videojuegos, y quiero exprimirlo más, por lo que también aquellos que tengáis dudas respecto a este PC, pues os la iré contestando en próximos vídeos. Pero ya os lo digo, o sea, sobre todo la ventaja que veo, que incluso creo que es más interesante que una PlayStation 4, una Xbox One, es que en precio es muy similar, ya que, como les decía, a mí me ha costado 200 euros, o sea, entre lo que cuesta la placa base, o sea, el pack de todo, de placa base, RAM y esto, más la gráfica, unos 200 euros, porque reutilicé muchos componentes. Bueno, poner que queréis comprar todo, o sea, todo, absolutamente todo. Bueno, la caja, sí, pues los otros componentes encima son los más baratos, o sea, te pueden costar entre 20 y 30 euros cada uno, o sea, tampoco se te va a salir mucho más. A lo mejor, con mucho se te sube a 250, 260 euros, aprox, más o menos. Pero bueno, como les decía, en PC es raro que una persona pase de un PC a otro sin reutilizar ningún componente, que siempre sueles reutilizar la gran mayoría, o sea, siempre sueles cambiar placa base y tal, o incluso dejarla y cambiar la gráfica, que es lo que muchos hacen, ¿no? En este ordenador, incluso, como les decía, es una gráfica bastante básica, o sea que si a lo mejor compráis una 1060 o así, entonces ya es brutal, ¿no? O sea, imaginaros el rendimiento que os puede dar eso. Pues sinceramente, muy aconsejable, y como decía, el tema de las consolas, que yo lo veo interesante sobre todo por eso, porque una consola te va a costar casi lo mismo, o sea, está sobre 200 euros más o menos, y después te va a salir los juegos mucho más caros, los juegos nada más salir cuestan sobre 70 euros, y después si baja se te queda como casi en el mínimo, se te quedarán unos 40 euros, y tenéis que pagar por el online. Después los gráficos suelen ser gráficos bajos, y los FPS suelen rondar los 30 FPS, o sea, muy básica. En este caso tiene juegos muchísimo más baratos, diferentes plataformas como Steam, Epic Games, que te regala e incluso los juegos, y tienes el online gratuito, puedes instalar mods, o sea, creo que son muchas más ventajas de lo de que comprar una consola a día de hoy, y es una cosa que aconsejo bastante, sinceramente. Así que bueno, este también, como os decía, es uno de los packs que tiene, pero que podéis comprar incluso más potente, con procesadores más potentes, y el precio ya os digo, o sea, como mucho, cogiendo el más potente de todos, que podéis gastar 300 euros, o sea, es que creo que es increíble, porque tú te vienes aquí a España y tienes que comprar un ordenador en 300 euros, y es el típico i3 que, vamos, va bastante justo, con gráfica integrada y poco más, ¿no? Y en este aspecto pues tienes un pepino bastante importante.
por 300-400 euros, que es tirando ya por lo altísimo con tal. Bueno, yo que sé, si a este le quieren meter una 2080 de gráfica, entonces te va a costar bastante más, pero por la gráfica. Pero estoy hablando con componentes de estos así medio antiguos que tienen un rendimiento sorprendentemente bastante bueno, sobre todo por el mero hecho de que actualmente casi siempre todos los componentes sí se ha mejorado el rendimiento, obviamente, pero no ha habido una mejora considerable en lo que teníamos en antaño. Sobre todo lo que se ha mejorado es en tecnologías, por ejemplo el tema del ray tracing y todas esas cosillas, y en optimizaciones, pero sobre todo en lo que llega a ser en videojuegos, donde más vas a notarlo va a ser en tema de tecnologías, ¿no? De SSL, del ray tracing, de cosillas así, más que un rendimiento, vamos, que sea realmente espectacular, ¿no? Así que bueno, poca cosa más, como decía, voy a seguir estrujando este PC, pero me parece súper interesante y súper aconsejable para que le echéis vosotros un vistazo también. Y nada, cualquier cosa, como siempre, me lo podéis dejar por Twitter como @reviewforyu. No olvidéis suscribiros al canal de YouTube para estar al tanto de cada vez que saco un vídeo de este estilo, Review for You, y nos escuchamos en el próximo podcast, obviamente, de Review for You. Adiós.